Dios les bendiga, gusto saludarlos a todos. Buenos días, qué gozo poder estar aquí en Monterrey nuevamente, disfrutando el compañerismo, teniendo como centro la Escritura, ¿no? Eso es maravilloso, tener como centro la palabra de Dios, como centro de nuestro compañerismo, como centro de nuestro propósito, y no de una manera mística o de boca para afuera, ¿no? Sino real, estar meditando, estar guardando su palabra. ¿Recuerdan? ¿Alguien recuerda Juan 8:51? ¿Alguien recuerda Juan 8:51? Nadie de los de acá, ¿Alguien quiere levantar la mano y decirme qué dice Juan 8:51 de memoria? ¿Alguien lo recuerda? Lo repetimos mucho. Bueno, pues el Señor Jesús dice: de cierto os digo, que el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Esta es una promesa que Jesús dejó ahí, el que guarda mi palabra. Y ahora te recuerdo otro versículo, es a Juan 14:23 al 25. El que tiene mis mandamientos y los guarda. ¿Te das cuenta que la palabra guardar es como que una palabra muy clave? El que tiene mis mandamientos y los guarda, este es el que me ama, ¿no? El distintivo del amor de Dios derramado en nuestros corazones para que nosotros podamos amar a Dios es que guardamos sus mandamientos. El que tiene mis mandamientos y los guarda, este es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Órale. La gente hace todo tipo de cosas para que Dios se manifieste en sus vidas. No sé, trae la pata de conejo, la mano pachona, el niño Fidencio, no sé, para que Dios dice el Señor: no es más simple, bro, guarda mis mandamientos y yo me manifiesto a ti. Y entonces Judas, versículo 24, no el Iscariote, Judas, el hijo de Alfeo, le pregunta: Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Y en el versículo 25 Jesús dice: el que me ama, mi palabra guardará, y vendremos mi Padre y yo y haremos morada con él. Wow, ¿qué más quieres, bro? Pero tienes que hacer un pequeño esfuerzo, guardar su palabra, ¿no? Ahora, guardar su palabra, dice el Salmo 1, ¿no? Que bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. Para guardar su palabra necesitas desechar todo consejo previo que invada tu disco duro. Tienes que limpiar el disco duro, ¿no? No convive la palabra de Dios con filosofías humanas y con cosas así, ¿no? Así que bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores ha sentado, sino que en la ley, la palabra ley en la Biblia significa instrucción, sino que en la instrucción del Señor está su delicia. Cuando tú guardas y guardas y guardas su palabra se convertirá en tu delicia. Y en su instrucción medita de día y de noche. Y es algo padrísimo, bro, porque para muchos de nosotros, los momentos en que dejamos nuestra mente así en el limbo, o sea, que empezamos a perder control en la noche, en la madrugada de nuestra mente, qué padre que guarde nuestros pensamientos su palabra. Los varones saben de lo que estoy hablando. A lo mejor las mujeres no, yo qué sé, pero los varones sabemos. Hijo, entonces tus sueños son diferentes. Meditas de día y de noche. Cuando realmente practicas la disciplina de guardar su palabra, tus pensamientos van a ser otros, bro. Claro. Meditas de día y de noche, serás como árbol plantado junto a corrientes de aguas que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Cuando viene el tiempo de la angustia, tienes el fruto de la paciencia, ¿no? Cuando viene el tiempo de la tribulación, ¿no? O de la prueba o de la tentación, tienes el fruto de la templanza o del dominio propio. Da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Qué triste es ver gente que entra al evangelio y con mucho entusiasmo, pero porque no echa raíz profunda guardando su palabra, cuando sale el sol de la prueba se seca y perece, bro. Y ya no los vuelves a ver. ¿Cuál fue el error? Que no guardaron su palabra. No echaron raíces profundas en la palabra de Dios. Por eso decía que doy gracias a Dios que lo que nos mantiene en este compañerismo cristiano llamado familia, que identificamos con este nombre, Familia Semilla, es como centro la Escritura. No expectativas humanas, no que vi, me moví, sentí. La Escritura, bro. Y que la Escritura produzca en cada uno de nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad, ¿no? Así que demos gracias a Dios. Señor, te damos muchas gracias en esta
mañana, ya mediodía, en que nos reúnes con tu Espíritu alrededor de tu palabra. Señor, recuerdo Juan 6:63. La carne y sus ritos para nada aprovechan. El Espíritu es el que da vida. Mis palabras son espíritu y son vida. No hay manera de ver la fe más concreto que eso. Gracias, Señor, porque nos reúnes con tu Espíritu alrededor de tu Escritura. Ayúdanos a creerte, no a creer en ti, porque los demonios también creen en ti y tiemblan. No, a creerte a ti y guardar tu palabra. Y entonces creer que seremos árboles plantados junto a corrientes de aguas, que dé su fruto a su tiempo y nuestra hoja nunca caiga. Te damos gracias en el nombre precioso de Jesús. Recibe esta alabanza. Qué padre que nos podemos gozar en este compañerismo, proclamando a través de estas canciones tus maravillas, Señor, en el nombre precioso de Jesús. Amén. Mi bro, ponte de pie, vamos a comenzar. Dale un aplauso al Señor, pon una sonrisa, bro, ahí en tu rostro. Vamos a alabar al Señor, bro. Somos de la multitud que hemos creído en ti. Nos has dado un alma y corazón. Tú nos has enviado a la reconciliación. Nos concediste gracia, nos llamaste a una esperanza. Hay un solo Señor y una sola fe, un solo bautismo que nos une a Él. Hay un solo Dios y Padre que al creer nos ha perdonado y somos uno en Él. Presos por tu causa vivimos hoy por ti. Permaneciendo en la fe y en tu amor. Guardamos la unidad de tu espíritu. Nos tiene tu gracia, es segura esa esperanza. Juntos, bro, levanta tu voz, dale. Hay un solo Señor y una sola fe, un solo bautismo que nos une a Él. Hay un solo Dios y Padre que al creer nos ha perdonado y somos uno en Él. Hay un solo Señor y una sola fe, un solo bautismo que nos une a Él. Hay un solo Dios y Padre que al creer nos ha perdonado y somos uno en Él. Nuestro Dios y Padre de todos, sobre todos, por todos, bro, por todos y en todos, bro. Juntos. Nuestro Dios y Padre de todos, sobre todos, por todos y en todos. Hay un solo Señor y una sola fe, un solo bautismo que nos une a Él. Hay un solo Dios y Padre que al creer nos ha perdonado y somos uno en Él. Hay un solo Señor y una sola fe, un solo bautismo que nos une a Él. Hay un solo Dios y Padre que al creer nos ha perdonado y somos uno en Él.
gracia sublime es, perfecto es tu amor, tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí, y ahora libre soy. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Dale gracias, bro, por el hermoso milagro que ha hecho en todos nosotros. Gracias, Padre, por tu gracia infinita en nuestra vida, Señor. Pusiste en orden todo el caos, nos adoptaste como tus hijos, el Rey de Gloria, el Rey de Gloria, el que gobierna con su justicia y resplandece con su belleza, el Rey de Gloria, el Rey de majestad. Gracia sublime es, perfecto es tu amor, tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí, y ahora libre soy. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Digno es el Cordero de Dios. Cantemos juntos. Digno es el Rey que a la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios. Digno es el Rey que a la muerte venció. Dile. Es el Cordero de Dios, digno es el Rey que a la muerte venció, digno es el Cordero de Dios, digno, digno, digno. Levanta tu voz, bro. Eso. Perfecto es tu amor, tomaste mi lugar. Tu vida diste ahí, y ahora libre soy. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Cierra tus ojos, bro. Ahí donde estás. Dale un aplauso al Señor, pero cierra tus ojos. Gracias, Padre. Gracias, Señor, por el hermoso milagro que haces con cada uno de nosotros. Ahí, bro. Ora al Señor, levanta tu voz y dile muchas gracias. Porque derribaste, Señor, esa pared de esclavitud que había entre tú y nosotros, Señor. Y nos has hecho de todos un solo pueblo. Te agradecemos. Y a cada uno nos has dado la gracia con la medida del don, Señor, que hay en ti. Muchas gracias por el hermoso milagro que haces en todos nosotros. Amén. Grande amor, no existe nada bajo el sol que se compare a ti, Señor. ¿Quién te puede comprender? Amor que bajó desde el cielo, mi alma Él vino a salvar.
aplauso, bro, al Señor. Gracias, Padre. Cuando estábamos sin Dios en el mundo, Señor, tú nos acercaste, Padre. Muchas gracias. Tomen su lugar, chicos, si son tan amables. Solo queremos reconocer a quienes nos acompañan por primera vez. Nos hicieron el honor de aceptar la invitación del Espíritu Santo a congregarse hoy con nosotros. Si hay alguien de este lado por primera vez que nos acompañas, levanta tu manita, quisiéramos reconocerte, darte una bienvenida especial. Todos son de casita, muy bien. De este lado, más para atrás. De este lado habrá alguien que es por primera vez acá con nosotros. Nadie, todos son de casita. Allá arriba, alguien, allá atrás. Bienvenidos, bienvenidos, bienvenidos. Aplauso celestial. Bienvenidos, bienvenidos. Gracias por estar con nosotros. ¿Habrá de este lado alguien que nos acompañe por primera vez? Bienvenida, súper bienvenida y bienvenida y bienvenido. Gloria a Dios. Un aplauso celestial, bro. Dios les bendiga, hermanos. ¿Habrá de aquel lado alguien que nos acompañe por primera vez? ¿No? ¿Todos son de casita? Bueno, pues tenemos una sorpresita para todos ustedes. Un regalito celestial. Y dice así. ¿Se los cantamos? Venimos hoy aquí. Venga, Semilla, ponte de pie. Venimos a cantar. Esta rolita es para ustedes que levantaron la mano con todo nuestro corazón. Nuestro Dios. Allá atrás también te invito hoy aquí. Que prestes tu atención. Venimos a la. El aplauso al derecho. A nuestro Rey. ¿Quién es Él? Su nombre es Jesús. Dime, Semilla, ¿quién es Jesús? Él es el Rey de Reyes. Su gloria está aquí. Y para ustedes que nos acompañan el día de hoy les decimos. Venga, Semilla, ¿cómo les decimos? Bienvenidos sean. Hoy les decimos, ¿cómo? Bienvenidos, bienvenidos sean, bienvenidos sean, con todo el corazón. Hoy les decimos, bienvenidos sean, bienvenidos, bienvenidos. Aplauso celestial, tomen su lugar, bienvenidos, bienvenidos. Es un gozo, una alegría. Hay un pasaje en la Escritura, Juan 6:35, Juan 6, Evangelio de Juan, capítulo 6, versículo 35, que dice: yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, el que en mí cree no tendrá sed jamás. Así que para nosotros es un privilegio el día de hoy compartir este pan de vida con ustedes. Este pan de vida que es el mismo Señor Jesucristo, que es el mismo verbo que se hizo carne, y cuando la Biblia lo declara como verbo, pues entonces podemos sin ninguna duda relacionarlo con la palabra de vida. La palabra, la escritura de Dios que creó todas las cosas y sostiene todas las cosas y promete vida eterna, es la misma persona de Jesucristo. Así que estamos bien contentos de poder servir este pan a todos los que nos acompañan y servirlo y compartirlo nosotros y degustarlo juntos con quienes nos acompañan por primera vez. Sean muy, muy, muy bienvenidos. Vamos a tomar, ¿tenemos a la muñequita o no tenemos a la muñequita? ¿Es la muñequita ahorita? Venga, muñequita celestial.
adolescentes pues a sus clases. Dios les bendiga. Oye, vamos a cambiar eso de adolescentes, bro. Les vamos a llamar jovencitos, porque ahora ya no adolecen, ahora tienen la gracia de nuestro Señor de aquel. ¿Qué dice Efesios 1:23? Efesios 1:23 dice que Dios dio a Jesucristo por cabeza a la iglesia, la cual es su plenitud, ¿no? O la plenitud de aquel que todo lo llena en todos. Aquel que todo lo llena en todos es Cristo. Por lo tanto, nuestros adolescentes ya no van a ser llamados adolescentes porque hoy están convidados a la mesa del Señor y no adolecen de lo más importante, que es la gracia de Dios. Así que les vamos a llevar jovencitos y vamos a orar por ellos. ¿Les parece bien? Y vamos a orar por el Club Semilla. ¿Sale? Te damos gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia, y ponemos delante de ti a los niños de esta congregación del Club Semilla y a todos los jovencitos, Señor, que hoy recibirán tu instrucción, que hoy recibirán tu palabra sistemática, verso a verso, en un contexto completo y a través de sus maestros, que son los mismos padres de familia comprometidos a entender, como dice el Salmo 127, que herencia del Señor son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre, como saetas en manos del valiente, son los hijos habidos en la juventud. Bienaventurados los varones y las mujeres que llenen su aljaba con esta calidad de hijos instruidos en tu palabra. Señor, te damos gracias. Te pedimos pues, Señor, que fertilices sus corazones con tu espíritu para recibir tu palabra, y te damos gracias por todos los que participan en la instrucción de nuestros jovencitos y de nuestros niños en esta congregación. Muchas gracias, Señor. Y aprovechamos este momento de adoración, Señor precioso, para honrarte con alegría. Venimos bien contentos, Señor, porque aprendimos recientemente en Santiago 1:17 que para tus hijos toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Ni siquiera la pandemia puede hacerlo mudar de parecer al respecto de derramar sus buenas dádivas y dones perfectos sobre nosotros. Te damos gracias, Señor. Y como el Hijo honra al Padre y el siervo a su Señor, venimos con alegría a traer nuestros diezmos. La disciplina de tus hijos que pone en evidencia su fe. Gracias, Señor, que es que podamos honrarte con nuestros diezmos, como el Hijo honra al Padre y el siervo a su Señor. Señor, toma estos diezmos y estas ofrendas, Señor, y multiplica tu gracia. Extiende tu reino y la fama de tu Hijo Salvador. En el nombre precioso de Jesús también aprovechamos para darte gracias por este lugar que tú nos has proporcionado, tan cómodo, con aire acondicionado, cómodo, Señor, para escuchar tu palabra. Te damos muchas gracias en el nombre precioso de Jesús. Amén. Ponte una vez más de pie, familia. Vamos a adorar al Señor. Sublime gracia del Señor.
Toma tu lugar, hermano. Sí, sí, sí. Oigan, chicos, no le aplaudimos a Isaac, ni a la banda, le aplaudimos al amor que nos salvó. Así que yo creo que merece un mejor aplauso, ¿no crees? Aleluya, gracias, Señor, gracias. Gracias por tu inmerecido amor, ¿no? Tu inmerecido, y no nos salvó con, gracias, mi hermano, gracias, muchísimas gracias. No nos salvó con oro, ni con plata, ni con piedras preciosas, ni cosas corruptibles, sino con la incorruptible y preciosa sangre de un cordero, separado desde antes de la fundación del mundo para ser entregado en nuestro favor, ¿no? Híjole, es que Dios nos ayude a todos a apreciar lo que dice su palabra acerca de su bendito amor, ¿no? No es un amor subjetivo, no es un amor emocional, es una convicción de amar increíble con la que Dios nos amó. Damos gracias a Dios por eso. Pues abramos nuestra Biblia, estamos en Gálatas, hoy vamos a empezar la segunda parte del bosquejo, la segunda parte del bosquejo. ¿De qué está hablando este cuate? Déjenme platicarles rápido, déjenme hacer un recuento de los daños. Déjenme quitar esto de aquí para comunicarnos mejor. Ahí está. Tenemos un bosquejo donde hemos observado nuestro versículo fundamental, digamos, de la idea de esta carta es el deseo del Espíritu Santo para comunicarnos a través de Pablo lo que dice Gálatas 5:1. Vételo aprendiendo de memoria. Estad pues firmes con la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Ese es el versículo fundamental de la carta de los Hechos, de Gálatas. Ok, hay muchos, ¿no? Hay muchos, pero este es muy importante porque probablemente define el propósito central de la carta. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Importante, ¿no? Ok. Y partiendo de ahí, pues, hemos hecho un bosquejo de 3 partes. Esta carta de Pablo a los Gálatas, o del Espíritu dictado a Pablo hacia los Gálatas, y supimos que Galacia, a diferencia de Filipos, o de Tesalónica, o de Corinto, no es una ciudad, es una región de varias iglesias que se mencionan en el libro de los Hechos, capítulo 13 y 14, Iconio, Derbe, Listra, etcétera, ¿no? Es una región de varios lugares, de varias ciudades, de varias iglesias, la región de Galacia, de los Gálatas. Y esta carta, pues, la hemos bosquejado en 3 partes. La primera parte es la experiencia personal de Pablo, su testimonio. Los 2 primeros capítulos es el testimonio personal de Pablo con la gracia de Dios. ¿Cómo operó la gracia de Dios en un hombre que era perseguidor, en un hombre que aventajaba a todos sus contemporáneos en el celo de las tradiciones de sus padres? ¿Cómo no lo persuadió hombre, ni recibió el evangelio por voluntad de hombre? ¿Cómo de una manera milagrosa, habiendo sido un perseguidor conocido por todos los que por todos aquellos a quienes perseguía y temido por ellos, Dios se reveló por gracia a su vida? Y todas las repercusiones que empezó a tener en su vida, la gracia de Dios, como las está teniendo en tu vida, si realmente recibiste su gracia, ¿no? La segunda parte, que hoy vamos a empezar con ella, es la doctrina de la gracia de Cristo. Ahora Pablo pasa a enseñar los aspectos fundamentales. Doctrina significa enseñanza. Los aspectos fundamentales de cómo opera la gracia en nuestras vidas, ¿no? Enseñarnos qué es la gracia, cómo es la justicia de Dios por medio de la fe en la gracia que predica el Evangelio de Cristo. Uno de los versículos que no están en el libro de Gálatas, pero preciosos, que me recuerda, es Hechos 20:24. Y digo, el final sobre todo de los 2 primeros capítulos, donde Pablo dice en Hechos 20:24: pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo,
con tal de que acabe mi carrera con gozo. Y el evangelio, y el ministerio, perdón, que recibí del Señor Jesucristo para dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios. El ministerio que recibí directamente de Cristo. No lo recibí por voluntad de hombre, ni lo recibí de hombre, sino lo recibí directamente de Cristo. Y por 3 años nos enseñó, los 2 primeros capítulos nos enseñaron que por 3 años no subió a Jerusalén. Este hebreo de hebreos, fariseo de fariseos, celoso de las tradiciones, no subió por 3 años, se quedó en Damasco. Para un judío practicante, no subir a las convocaciones solemnes del pueblo de Israel por 3 años, era porque algo mejor que la ley había recibido. ¿De acuerdo? Y esto es la gracia. Entonces, los 2 siguientes capítulos nos van a hablar de cómo opera la gracia justificando nuestras vidas, cómo básicamente recibirla, entenderla. Y los 2 últimos, el capítulo 5 y 6, hablan de cómo practicar la gracia, porque siempre hemos dicho que la verdad es para practicar. Si un versículo que viene a mi mente, que quisieras a lo mejor anotar, y si de repente les falta luz para anotar, háganoslo saber para ayudarles un poquito más. Porque es importante. A esta congregación es importante que siempre traigas tu Biblia y con qué anotar, y colores, y si la tienes electrónica como yo, que tengo glaucoma y no puedo ver bien, pero no tengo una Biblia nada más que me saqué del Google improvisadamente. Esta es mi Biblia personalizada, con mis anotaciones y con todo. Es una Biblia como las de papel, pero sí, y se vale traerla, claro. Pero personaliza tu Biblia, trae tus colores, no vengas simplemente a oír un discurso, un sermón. Ven a conocer a Dios. Juan 17:3, en esto consiste la vida eterna, en que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo tu Hijo, a quien has enviado. Y hemos hablado hasta el cansancio, eso dice Juan 17:3, y lo está diciendo Jesús. Y hemos hablado de que no estamos hablando de un acervo intelectual, sino de una relación íntima en el profundo conocimiento de la voluntad de Dios para nuestras vidas. Y otro versículo pues que me trae a la memoria la última parte del bosquejo, que es la práctica de la gracia, el testimonio de Pablo con la gracia, primeros 2 capítulos, la enseñanza de la gracia, siguientes 2 capítulos, y la práctica de la gracia, los últimos capítulos, es primera de Juan 1:5. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Si decimos, y cualquiera puede decir lo que quiera, que tenemos comunión con él y andamos todavía en ignorancia o en tinieblas o en dudas o en confusiones, mentimos y no practicamos la verdad. Porque cuando Cristo se revela en nuestras vidas, lo que anhela el Señor es que practiquemos a Cristo. Él dijo ser en Juan 14:6 el camino y la ¿qué? Y entonces si primera de Juan 1:5 dice que debemos practicar la verdad, entonces podemos deducir claramente que debemos practicar a Cristo. Cristo no solamente es para que lo sepas o lo conozcas intelectualmente, sino para que lo practiques, para que vivas la plenitud de aquel que todo lo llena en todos. ¿Dónde está eso? Efesios 1:23. Ok, entonces vamos a entrar a la segunda parte. Pero antes de entrar a la segunda parte, mi último comentario preliminar, ¿no? Ya dije que son 6 capítulos. Los 2 primeros hablan del testimonio de Pablo con la gracia, los 2 segundos que hoy vamos a comenzar hablan de la enseñanza de la gracia, y los 2 últimos hablan de la necesaria práctica de la gracia en nuestras vidas. Pero antes de entrar a la segunda parte, déjame hacer algo así como un resumen rápido en simplemente tocar los temas de lo que hablamos en la primera parte. Vimos 1, 2, 3, 4, 5. 5 temas importantes ligados por una palabra, la palabra evangelio. Y en este libro se va a traducir de una manera muy clara en estos capítulos la palabra evangelio. Buena nueva, buenas noticias. Y vimos la primera semana que no hay más que un solo evangelio, una sola buena noticia para gentiles y para judíos. No es que esa desaveniencia que hubo entre Pedro y Pablo terminó con el acuerdo de que se debiera predicar un evangelio diferente a los judíos y otro evangelio diferente a los gentiles. Y de ahí extractamos el capítulo 1, versículo 8. ¿Cómo dice, iglesia? ¿No se lo aprendieron? ¿De veras? ¿Era de los de memorizar? Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os predica otro evangelio diferente del que os hemos predicado,
Dime qué significa anatema, por favor. Deséchalo. Hay Biblias que traducen la palabra anatema como maldito, pero yo quiero que hoy aprendas algo. La palabra maldito, por fuerte que suene, es simplemente destituido de Dios, abandonado, desechado por Dios. Cuando Dios maldice a una persona, Dios la desecha. Y Dios no suele desechar a nadie que no se haya desechado previamente a sí mismo. Dice Juan 6:37. Estás apuntando todos los versículos porque tienes hambre. Juan 6:37. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y al que a mí viene, no lo desecho, no le echo fuera. Jesús no desecha a nadie que venga con el corazón correcto. ¿Ok? Eso significa la palabra maldito. Así que, más si aún nosotros o un ángel del cielo os predicare otro evangelio diferente del que os hemos predicado, deséchalo, brother, deséchalo. Y es que no hay dos evangelios, es un solo evangelio para judíos, para gentiles, para mujeres, para hombres, para libres, para esclavos, para dueños, para trabajadores, lo cual trae a mi mente otro versículo, por eso tienes que apuntar. Primera de Timoteo 1:15. Palabra fiel y digna de ser recibida. Ahí está, por todos. ¿Cuál? Que Cristo vino al mundo, los pecadores, de los cuales tú eres el primero, bro, ¿no? Así que encajas perfectamente en la descripción necesaria para que el evangelio tenga poder sobre ti si te declaras pecador. Si no, el evangelio no tiene nada que ofrecerte, porque la palabra fiel del evangelio es que, y digna de ser recibida por todos, no hay otro evangelio, es que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales necesariamente tienes que decir tú, de todo corazón, soy el primero, Señor. Como cantábamos, Dios me salvó, ¿verdad? Sálvame, Señor. Bien. No hay otro evangelio. La siguiente semana vimos que el origen del evangelio es Dios mismo. Esta buena noticia no se origina en una buena obra de los hombres, o en una sangre especial que tuvieran los hombres, o en un merecimiento de hombres. Se origina en la soberana voluntad y gracia y amor de Dios. No tiene su origen en ninguna práctica religiosa de hombres, ¿de acuerdo? Esa misma semana vimos que no solamente tiene su origen en Dios, sino su propósito en ser compartido. Así que si lo recibes, no se trata de que vengas, te sientes, digas, qué rico el evangelio, y cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, a mi nombre yo feliz responderé. No, eso es para que lo practiques y lo prediques, ¿de acuerdo? No solamente para que tu nombre, cuando allá se pase lista, feliz respondas, ¿no? La evidencia de que lo has recibido es que lo compartes. No hay otro evangelio, tiene su origen en Dios, debe ser compartido. Y luego, el poder del evangelio. La tercera semana. ¿Y cuál fue el poder del evangelio? Que seamos uno, perfectos en unidad, para que el mundo crea que Cristo viene. El testimonio del cuerpo de Cristo es la perfecta unidad acerca de quién es Jesús, quién soy yo y cuál es la buena noticia. No habla de perfectos en virtudes humanas, no habla de infalibles, habla de una perfecta unidad. ¿Por qué? Pues porque no hay otro evangelio, es uno solo, perfectos en la unidad del evangelio. Y ahí está el poder. ¿Dónde está un versículo en clave? Juan 17:22, la oración de Cristo al Padre, donde dice, Padre, yo te pido una cosa, que sean perfectos en unidad. ¿Para qué? Para que el mundo crea que tú me enviaste y que me has amado, así como a ellos también les has amado. ¿De acuerdo? Así que no hay otro evangelio, tiene su origen en Dios, tiene su propósito en ser predicado y tiene su poder en la unidad de pensamiento y de sentimiento del cuerpo de Cristo, nuestro trabajo unánime, dando a conocer una sola buena nueva que tiene su fundamento en la obra vicaria. ¿Qué significa vicario? Sustituto, donde nos sustituyó Cristo en la cruz del Calvario. ¿Ok? Y el quinto, donde terminamos la primera parte, fue la justicia del evangelio, que no es por la ley, no es por ningún rito, ningún ritual, ni merecimiento, es simplemente por la fe. ¿De acuerdo? Justificados
por la fe tenemos paz para con Dios, dijera Romanos 5:1, ¿no? Así que por la fe somos justificados. La palabra que resaltó la semana pasada, y si no mal lo recuerdo, aparece 4 veces en la porción que estudiamos, es la palabra justicia, es el verbo justificar, ¿de acuerdo? Justificados por la fe. Lo único que tienes que hacer para ser declarado justo delante de Dios es creer en Él. Por eso terminamos con el versículo 20 y 21 a memorizar. ¿Se acuerdan? ¿Sí? A ver, 20 y 21. Espérenme, Gálatas 2, 20 y 21. Crucificado es... No, con Cristo, perdónenme. Quería ver si estaban atentos. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. 21. No desecho la gracia, pues si por... Perdón, sí, claro, otra vez, 21. Otra vez error mío. Un lío. 21. 1, 2, 3. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, sin el entonces, no, creo que el entonces no está ahí. ¿Sí está? Entonces, a ver, déjame checar. Sí, sí está. Va de nuevo. Gracias, hermanos. Ya ven cómo nos estimulamos al amor y a las buenas obras, y una de las mejores obras es que estemos guardando su palabra. Versículo 21. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Y ahí termina Pablo su testimonio personal, donde él nos dice: desecho todo menos la gracia de Dios. Y en Filipenses capítulo 3, versículos del 5 al 10, sobre todo del 6 al 10, Filipenses capítulo 3, versículos del 6 al 10, nos dice Pablo lo que sí desechó para poder adquirir la gracia de Dios por medio de la fe. Y lo que sí desechó fue todo requisito legal religioso, que antes era excelente para predicar y aventajaba a todos, ¿de acuerdo? Y terminamos con una última deducción. Las obras, los sistemas religiosos y la gracia de Dios, que es por la fe, no conviven. El simple hecho de que tú creas que Dios te debe algo por cualquier práctica de tu fe, anula la sola gracia de Dios en tu vida. A ver, déjame explicarlo un poquito mejor. Checar la hora, ok. Si tú dices, bueno, es que yo voy a tener una célula, yo voy a abrir mi casa, yo voy a llegar temprano, yo voy a, ¿para qué? No, no es para qué, es porque. La verdadera fe tiene su origen en Dios, no en tus obras. De repente abres tu casa, de repente te discipulas, empiezas a dar una pasión increíble la palabra de Dios, a ser discípulos, a llamarles, a buscarles, a compartir tu pan con ellos, a llegar temprano, a servir en la iglesia. Pero todo eso es resultado de la gracia de Dios que por la fe está operando en tu vida. Cuando tú crees, vas con el pastor o vas con un servidor, no, es que yo he estado aquí 10 años sirviendo, ¿cómo puede ser que no me tomen? Ya estás pensando en que tus obras te hacen merecedor de algo y estás anulando la gracia de Dios sobre tu vida. Somos deudores, bro. Somos deudores. Cuando podemos ser, siempre servimos a Dios como siervos inútiles. ¿Por qué? Porque en la utilidad de nuestra carne para nada aprovecha. El Espíritu es el que produce en nosotros el querer como el hacer por su gracia. Nunca pienses que mereces algo. De hecho, te invito a quitar esa palabra de tu diccionario personal, merezco. ¿No? Porque la gente que tiene esa palabra en su diccionario personal es la gente más infeliz del mundo, bro. Pero cuando nada mereces y todo lo recibes por gracia, aún los frijolitos sin epazote saben bien chido, bro. O sea, no te pones a demandar nada. Y toda la vida es tan preciosa porque no merezco nada. Ay, como dijera la chimoltrufia, oye vieja, qué falta de desconsideración. Falta de desconsideración. Eso dice la chimoltrufia.
Siempre estás pensando que te consideren. Bro, ¿qué mereces? Llegaste el día de las ofertas. Tienes vida eterna. O sea, cualquier padecimiento por causa de la justicia de Dios en ti, soportar cualquier agravio, cualquier desconsideración por mostrar a Cristo a través de ti, bro, es tu gran privilegio. Y es sobre todo la evidencia de que Dios ha hecho morada en tu corazón y puedes estar alegre. Pero si crees que es por merecimiento, anulas la gracia de Dios en tu vida. Cualquier merecimiento que le pongas a lo que has recibido, bro, cualquier servicio que hagas por merecimiento o aún por capacidad humana, anulas la gracia de Dios. Por eso Pablo decía que él había trabajado mucho más que los otros apóstoles, pero él decía, pero no he sido yo, sino la gracia de Dios en mí. Lo tenía claro, pero ¿sabes por qué lo tenía claro? Porque lo estaba recordando todos los días. Porque si no lo recuerdas todos los días, bro, agarras monte. Agarras, no, es que yo no merezco que me trate así el pastor, es que yo tantos años he estado. Ya valiste, bro, ya valiste. Qué triste, qué lamentable actitud, qué lamentable. Has puesto tus ojos en el pastor, has puesto tus ojos en la institución, has puesto tus ojos quién sabe dónde, y ya tienes tu recompensa, bro. Perdiste la recompensa del cielo. Qué triste, bro. Somos siervos por gracia. No le añadas, no le pongas, no le diluyes, no adulteres con la mínima merecimiento o virtud humana la gracia de Dios. Por eso repetimos el versículo 2:21. ¿Listos? A ver, espérenme. ¿Por qué está diciendo Pablo no desecho? Porque cualquier cosa que le pongas, le añadas, diluyas o adulteres, está implicando tu menosprecio y tu desecho de la gracia de Dios. ¿Ok? Por eso decía, ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Y lo que vivo ahora en la carne, lo vivo en la fe, no lo vivo en la ley, ni en el merecimiento. Lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí, bro. ¿De acuerdo? Y por eso termina el versículo 21. 1, 2, 3. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Si tú pudieras justificarte por medio de un sistema religioso, alguna buena obra, algún comportamiento perfecto delante de Dios, entonces la pregunta es, ¿para qué envió Dios a su Hijo al mundo a morir por ti? ¿Para qué se despojó de su posesión más grande? Porque de tal manera amó Dios al mundo, Juan 3:16, que ha dado a su Hijo unigénito, su posesión más grande, para que todo aquel que en él crea no se pierda, porque por cualquier otro lado te pierdes, mas tengas vida eterna. No deseches la gracia. Y te vuelvo a hacer la invitación, sobre todo los que nos acompañan hoy por primera vez, pero a todos nosotros, a que nos caiga el 20. No deseches la gracia. Cualquier merecimiento, cualquier servicio por virtud o merecimiento o sistema religioso. Oh, pues abrí mi casa, entonces yo soy de la élite. No, hombre, pero eres un privilegiado que abriste tu casa. Si Dios te ha dado sobre su salvación el privilegio de hacer discípulos, es un grande privilegio para ti. Eres un siervo inútil en tu capacidad humana. La utilidad viene del Espíritu Santo. ¿De acuerdo, mi hermano? Así que sirvamos por gracia. No deseches la gracia. No deseches la gracia. Muchos cristianos dicen, yo no desecho la gracia. Cualquier merecimiento que tú quieres que se te reconozca, bro, está poniendo en desecho la gracia de Cristo. Ten mucho cuidado. Pero no eres extraterrestre. Eso nos pasa a todos. Tenemos que, como Pablo está recordando, no la deseches, Heriberto. No la deseches. No deseches, Heriberto. Todos los días. Porque en nuestra naturaleza caída somos susceptibles a quererle sumar, restar para nosotros ser reconocidos, ¿no? Ok. Entremos a la segunda parte, pues. Vamos a aprender acerca de la doctrina, la enseñanza de la gracia. Voy a leer solo hasta el versículo 14 y luego vamos haciendo los highlights. ¿Quedó claro el sumario de la semana, de la parte anterior? No hay otro evangelio, tiene su origen en Dios, debe ser predicado, ¿no? Después, su poder está en la unidad del cuerpo de Cristo y su justicia es Cristo. La justicia del evangelio es Cristo. Y si quieres un versículo hermoso para entenderlo bien, 2 Corintios 5:21. 2 Corintios 5:21. El mensaje de justicia del evangelio radica en la obra de Cristo. ¿Ok? Bien. Capítulo 3. Oh Gálatas insensatos. La palabra insensato significa tonto. ¿Quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros,
ante cuyos ojos Jesucristo ya fue presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros. Nada más una cosa quiero saber. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Tan tontos son? ¿Tan necios sois? Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora vais a acabar por la carne? Tantas cosas habéis padecido en vano, si es que realmente fue en vano. Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Punto. ¿Hay un punto ahí en tu Biblia? ¿Lo estás viendo? Sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son los hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, a todos aquellos que no son de la religión judía, eso significa gentiles, dio de antemano la buena nueva. Ahora se le llama el evangelio, ¿cómo? A Abraham diciendo, ¿cómo? ¿Cómo? Quiere decir que Dios en Génesis capítulo 15, 12, 17 le predicó el evangelio a Abraham. Cuando la palabra evangelio no aparece, sí, Señor, el evangelio es la buena nueva. ¿Y cuál es? ¿Listos? Dice, dio de antemano la buena nueva a Abraham diciendo, en ti serán benditas todas las naciones, todas las naciones. De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Bendición y maldición. Porque escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas del libro de la ley para hacerlas, no para saberlas, no para recitarlas, para hacerlas. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está, maldito todo aquel que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús, no la maldición, sino la bendición de Abraham, alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa que Dios le hizo a Abraham: en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Recibiésemos la promesa del Espíritu, que es sinónimo. Vamos a orar, ¿le parece bien? Señor, te damos muchísimas gracias por tu palabra, gracias por tu palabra que nos saca de las tinieblas, que nos traslada de las tinieblas a la luz admirable de tu Hijo Jesucristo, Señor. Te damos gracias, te pedimos que no seamos, como nos enseñaste en el libro de Santiago, oidores olvidadizos, engañándonos a nosotros mismos, sino hacedores de la obra. Porque si alguno es oidor, pero no hacedor de la obra, este es semejante al hombre que cuando se ve en la Biblia se considera su rostro en un espejo, pero después sale por la puerta y se olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Te damos gracias en el nombre de Jesús, Señor. Amén. Palabras claves, 2 palabras claves que le dan título en esta mañana o en esta tarde ya a nuestra reflexión. ¿Listos? Tema. Y dice así. Tema, tema, tema. Ahí está. Bendición y maldición. Son las 2 palabras claves. Hacer un título muy pequeñito para que puedas guardar esta enseñanza en tu corazón. Bendición y maldición. Objetivo: reconocer, confirmar y reafirmar nuestra identidad como genuinos herederos de la promesa hecha a Abraham por medio de la fe. ¿Ok? Vamos a entenderlo un poquito. Primero, habrá alguno en esta tarde probablemente que no conozca que la salvación que Dios ofrece es por gracia, solo por gracia y solo por medio de la fe. Y lo puedas reconocer el día de hoy. Si lo conoces, fortalécelo y confírmalo y ánclate perfectamente
confírmalo. Y si lo tienes bien confirmado, pues ponle cemento y reafirma tu vida en la obra de gracia de Dios para ti. ¿Ok? Esa es la idea. Ahora, reconocer, confirmar y reafirmar, pero nuestra identidad, brother, es lo importante, porque en Abraham, en la promesa hecha a Abraham, fueron benditas todas las naciones de la tierra, ¿de acuerdo? Es nuestra identidad. Somos el pueblo de Dios, somos el Israel de Dios. La palabra Israel significa el que pelea con Dios y vence. Y Romanos capítulo 8 dice que nosotros somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, ¿de acuerdo? Somos los que vencemos, pero por medio de aquel que nos amó, no por medio de las obras de ninguna ley o la práctica de ningún sistema religioso, ¿de acuerdo? Por eso necesitas, la semana pasada, no deseches la gracia, solamente cae sobre las gracias, cae sobre los brazos de la provisión de Dios y no trates de acercarte a Dios en tus propias virtudes. Y la gracia suplirá todo lo que te falte conforme a sus riquezas en gloria. Todo lo que no pudiste hacer en tus mejores esfuerzos, si simplemente te rindes a la revelación de Cristo, la gracia lo hará en ti. No tengo la menor duda. Así que se trata de nuestra identidad. Somos el pueblo de Dios. Reconocer, confirmar y reafirmar nuestra identidad como genuinos herederos. Los genuinos herederos, que son los hijos de Abraham, no lo son por la sangre, sino por la fe. Los gálatas insensatos estaban recibiendo de los judaizantes, aquellos hombres que venían a las poblaciones de los gentiles a decirles: no basta con que hayas creído en Cristo, tienes que circuncidarte, guardar el sábado, asistir a las santas convocaciones, que por cierto les dije que en los capítulos anteriores Pablo por 3 años no subió a Jerusalén y luego por 14 no subió. Imagínate, no fue a las santas convocaciones el superhebreo de hebreos y el superfariseo de fariseos. ¿Por qué? Para no desechar la gracia de Dios, porque se dio cuenta que la justificación por sus obras o por la gracia no conviven, es una o es otra. ¿De acuerdo? Y que la verdadera identidad de los hijos de Dios no se encuentra en el cumplimiento de un sistema religioso o de una ley, no porque la ley esté mal, sino porque nosotros tenemos una naturaleza caída, incapaz de cumplirla. Por eso Dios mandó a su Hijo, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. No, sabiendo Dios que el hombre no podría ser justificado por las obras de la ley, envió a su Hijo. Romanos 8:4, en semejanza de pecado y a causa de nuestro pecado, para acabar con el pecado en la cruz del Calvario. ¿De acuerdo? Y estos son los verdaderos herederos de la promesa: los que le creen a Dios. No los que creen en Dios, los que le creen a Dios y confían en su provisión. Primera de Juan 4:11. ¿Qué dice Primera de Juan 4:11? Y este es el testimonio de Dios, que Dios nos ha dado vida, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo, punto. Y esa vida producirá en ti una transformación que será la evidencia de que realmente la has recibido. Nuestra identidad como genuinos herederos de la promesa hecha a Abraham, aquella promesa antigua, por la fe. Déjeme ir haciendo un esbozo de algo interesante y muy importante. Pon mucha atención, por favor. Ojo. ¿Quién es primero en la Biblia cronológicamente? ¿Abraham o Moisés? Abraham, 400 y fera de años antes, ¿de acuerdo? Abraham es antes. Dios le hizo una promesa a Abraham de bendición, la cual él creyó y activó por la fe. Y todo aquel que le cree a Dios es heredero de la promesa, porque ha tenido la misma fe, que es la provisión de Dios, para acceder, tener acceso a la promesa de la bendición de la vida eterna. ¿De acuerdo? Fue mucho antes que Moisés. Eso tenlo claro, mucho antes que Moisés. Esta promesa de bendición fue dada mucho antes que la ley en el Sinaí. ¿Ok? No voy a adelantarme más, porque la siguiente semana vamos a entender un poquito mejor esto. Bien. Así que, habiendo visto el objetivo, vamos
a la palabra verso por verso. Tenemos 25 minutos, suficiente tiempo. Oh, Gálatas insensatos, qué barbaridad. Imagínate que el primer viaje misionero, la Biblia nos relata en el libro de los Hechos, del capítulo 13 al capítulo 28 del libro de los Hechos, nos relata 3 viajes misioneros de Pablo. ¿De acuerdo? Cuando Pablo visitó Galacia, fue en su primer viaje misionero. O sea, le dio una importancia especial. Bueno, el Espíritu Santo lo envió. Fueron los primeros que recibieron. Pero recuerda que siempre venían pisándole los talones a Pablo los llamados judaizantes. Y como vimos en los capítulos anteriores, Pedro, hay veces chafeando para variar Pedrito, ¿no? Facilitaba que los judaizantes metieran su veneno de querer hacer convivir la gracia de Dios con el merecimiento de la ley o merecimiento de las obras de la ley de los hombres. Y entonces lo reprende a Pedro públicamente, cara a cara. ¿Se acuerdan la semana pasada? Bien. Y termina el capítulo diciendo: no desecho la gracia. Versículo que nos aprendimos. Así que lo venían siguiendo y finalmente, brother, ¿se acuerdan que hasta Bernabé? ¿Quién era Bernabé? ¿Era parte de los compañeros de Pedro? No, era el superhermano de Pablo, el hijo de consolación. Bernabé, así le cambiaron su nombre, ¿no? Que significa hijo de consolación, porque fue a presentar a Pablo con los otros apóstoles a Jerusalén, ¿no? Para que tuvieran confianza y recibieran a aquel que había tenido fama de perseguidor. Pues este Bernabé era arrastrado por la simulación y por la hipocresía de Pedro, que se apartaba de comer unos taquitos de chicharrón con los gentiles, ¿no? Cuando venían los enviados por Jacobo y participaba en el judaizantismo, por decirlo de esa manera, no se conjuga así, no es judaizar, no se conjuga así, pero yo lo conjugo así para que me entiendas. En esta práctica de judaizar a los gentiles, hacerlos judíos, no necesitaban ser judíos, ¿no? Entonces es por eso que Pablo lo reprende. Y luego, pero vemos que años después de esa visita y de ese encuentro en Galacia, en Antioquía con Pedro, de ese desencuentro, siguen los judaizantes llegando a Galacia y finalmente algunos de los gálatas, que eran gentiles, se empiezan a sentir judíos, ¿no? Imagínate que llegas a la Ciudad de México y empiezas a ver a los de y luego tocando el chofar. Nada que ver. O sea, una cosa abominable, rara. O sea, los gentiles convirtiéndose en judíos, no hay ninguna necesidad de ellos. Insensatos. ¿Quién te fascinó? ¿Quién te engañó para no obedecer a la verdad? ¿Quién, o sea, te fascinó? Oh, yo quiero ser judío. Oh, ¿quién te fascinó con esas tonterías? Es lo que dice Pablo, ¿no? Para no obedecer a la verdad, a vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo ya fue presentado claramente entre vosotros como crucificado. 2 versículos, por favor. Quiero que vayas a ellos en tu Biblia. Primera de Corintios 1, 22 al 24. Por favor, abre tu Biblia. Bienaventurado el que lee, eso dice Apocalipsis 1:3. Bienaventurado el que lee, hay un regalo, hay un beneficio, no solamente en oír, sino en leer. Óyeme y lee tu Biblia. No me creas todo, créele al Señor. Porque los judíos, dice 1 Corintios 1, 22 al 24, porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo ¿cómo? Para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locuras, mas para los llamados, no para cualquiera. El evangelio es una trompeta que llama de parte de Dios, más para los convocados, así judíos como griegos, o el que sea, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. ¿Qué predicaba Pablo? A Cristo, ¿cómo? Crucificado. A Cristo crucificado. Era todo el mensaje de Pablo. Era un erudito en el Antiguo Testamento. Pero veamos lo que dice ese mismo libro, Primera de Corintios, pero ahora el capítulo 2, versículo 1 y 2. Ahí dale una vueltita, una sola vuelta. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, sinónimo del evangelio, no fui con excelencia de palabras de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este. Oye, ¿tú crees que Pablo sabía? No, hombre, Pedro no era nadie. En buena onda lo digo. Pedro no era nadie
en cuanto a teología, si Pablo, de discípulo de Gamaliel, aventajaba a sus compañeros, imagínate, era el erudito de la tecnología, ¿qué estoy diciendo? De la teología, era el erudito de la teología, ¿no? Él se hizo una propuesta. ¿Estás de acuerdo que se hizo una propuesta? Se propuso a sí mismo. Oh, yo quisiera arrancar y… No, yo no voy a saber otra cosa, ni hablarles con excelencia de palabras. Yo me propongo predicarles a Cristo y su justificación por la fe en la cruz del Calvario. Punto. Punto. Sé muy claro cuando prediques el Evangelio. No hagas promesas, no formules expectativas temporales, ni merecimientos humanos. Predica a Cristo. No tienes ni que dejar de fumar. No tienes, porque Dios hará en ti. Si tú crees en Cristo y tú te rindes a Cristo, el cigarro y todo va a desaparecer, porque Él lo va a llenar todo, y cuando se llena el vaso, todo lo que estaba antes sale para afuera, hermano. ¿Ok? Prediquemos a Cristo. Deja de predicar cosas, prejuicios o predisposiciones de comportamiento humano. Ese no es el Evangelio. El Evangelio es que Dios nos ha dado vida y esta vida está en Cristo. El que tiene al Hijo tiene la vida. Punto. A Cristo crucificado. ¿Y ustedes? ¿Quién los ha fascinado cuando les enseñé el mejor camino? Versículo 2. Esto solo quiero saber de vosotros, regios, gálatas. Cuando la Biblia hace una pregunta, yo te recomiendo responder de manera personal. Ni para qué le pongo la hojita a otra. Esa es la que debo responder. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Te voy a dar una ayudadita. Antes de que respondas cada quien va a responder esto. O sea, ¿tú te ganaste por tus obras de la ley que Dios te sellara con su Espíritu? A ver, Efesios 1, 13 y 14. Todos nos lo sabemos de memoria, ¿verdad? O bueno, la mayoría de los atentos, semillosos y que le meten ganas, se lo saben de memoria. Efesios 1, 13 y 14. En Él también vosotros, regios, habiendo oído la palabra de verdad. ¿Cuál? El evangelio de vuestra salvación. Y habiendo creído en él, punto, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa hecha a Abraham, que es las arras de vuestra herencia. Por eso la palabra identidad es importante. Es nuestra herencia, que es las arras de vuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria, ¿verdad? Cristo en la cruz nos poseyó. Recibimos el Espíritu cuando en Él también nosotros, habiendo oído la palabra de verdad. Y luego nos dice ¿cuál? La ley del Sinaí de Moisés. No, el evangelio de vuestra salvación, la buena noticia. ¿Cuál buena noticia? La de 2 Corintios 5, 19. Apúntele por ahí. Habiendo creído, inmediatamente, no hubo otro requisito, no tuviste que hacer nada más, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Recibiste la, ¿qué? ¿De qué estamos hablando hoy? Tema. La bendición de Abraham. Esa es la promesa. Recibiste la bendición en su simiente, recibiste a Cristo, la simiente de la fe. Ok, volvamos pues. Entonces la pregunta, chicos, ¿recibiste el Espíritu Regios por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Hiciste algo para que Dios te considerara en alguna obra de la ley, para que Dios te sellara con su Espíritu? ¿Te diste cuenta en Efesios 1, 13 y 14 que la forma correcta es habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación y habiendo creído? ¡Pum! Fuiste sellado. Y cuando dice que fuiste sellado, eres como su ganado. Sí, te selló. Es mío, es de mi rancho, es de mi redil. ¿Ok? Le perteneces, bro. Ok. ¿Tan necios sois? Responde. No. Habiendo comenzado por el Espíritu, ahora tú vas a meterte en un sistema religioso para querer merecer algo de parte de Dios con tus voy a abrir mi casa, es que yo estoy no, es que tengo tantos, es que no merezco que me hables. Eso es terminar por la carne.
No seas necio, habiendo empezado por el Espíritu, teniendo el privilegio de sentarse en su mesa, ahora quieres poner a Dios en deuda contigo por tus obras. Contesta. ¿Vas a acabar por la carnota? ¿Se va a manifestar tu carnota? No, bro, mantente en el Espíritu. ¿Tantas cosas has padecido en vano? ¿Cuántas tribulaciones, cuántas angustias por guardar la fe, bro? ¿No? Por correr la carrera. Si es que realmente fue en vano. Porque si la corriste y la soportaste, es simplemente porque la fe te soportó y no fue en vano. Pero si cambias, entonces fue en vano. Ok. Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros. Pregunta, ¿lo hace por tus merecimientos cumpliendo la ley o simplemente porque le creíste? Por el oír por fe. ¿Por qué? ¿Por las obras de la ley o por el oír por fe? ¿Cuál de las dos vas a subrayar? Por el oír por fe. Nada más, ¿verdad, bro? Créele a Dios, bro. Déjate caer en sus brazos de amor. No deseches la gracia. No le pongas, Dios, ¿qué te está pidiendo? Lo único que te está pidiendo es que si oyes su voz, no endurezcas tu corazón y simplemente vengas con un espíritu quebrantado y un corazón incapaz y contrito y humillado y caigas en su provisión. Y entonces lo que era imposible para ti, Dios lo va a hacer posible en un proceso de santificación en el cual simplemente disfrutarás el ride, bro, del poder de la gracia de Dios. De veras, de veras. Ay, voy a creer. El ay voy a creer es ni más ni menos un pensamiento de nuestros más bajos instintos carnales. Tú no puedes. Si hay algo que tiene un problema en el ser humano enorme, es el querer merecer. ¿Por qué? Porque cuando tú haces obras para merecer, tienes el derecho de poner en deuda a aquel que beneficiaste con tus obras. Las religiones tienen esta perversa idea de hacer cosas para poner en deuda a Dios conmigo y tener el derecho de menospreciar a este, de odiar al otro, porque yo estoy pagando mi indulgencia para poder hacer lo que me da la gana y para que tú me lo apruebes. Eso es religión. Perverso, bro. Versículo 6. Así que Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Voy a creer. Pues sí, bro. Sí, Abraham le creyó a Dios. Génesis 15:6, apúntalo por ahí, ahí está. Simplemente le creyó, bro. Y si tú le crees, eres heredero de la misma promesa hecha a Abraham. ¿Cuál es? La bendición en Cristo. Vida eterna, bro. Simplemente tienes que creerle. Qué difícil es hay veces creerle. Prefiero merecer. Sabed pues, por tanto, que los que son de fe, estos son los genuinos herederos de la promesa hecha a Abraham. Son los hijos de Abraham. No los que vienen de su sangre, no los del sistema religioso judío, no los que hablan hebreo. Todo aquel que le cree a Dios es heredero, hijo de Abraham, heredero genuino de su promesa, de la promesa hecha a Abraham. ¿Eso dice o no dice eso? ¿Ok? Dice, y la Escritura, previendo que Dios habría de justificar por la fe a los gentiles, órale, los judíos siempre han pensado que es el Dios de Abraham, Isaac y de Jacob, es exclusivo de los judíos. Pero no leyeron bien. El Señor le dijo, ¿en ti serán benditos los judíos? Todas las naciones de la tierra, bro. Y Dios, y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe y no por las obras de la ley a los gentiles, dio de antemano el evangelio, la buena noticia a Abraham, diciendo, en ti serán benditas los judíos, todas las naciones. Génesis 12:3, apúntalo por ahí, es ahí donde está esa promesa. De modo, concluimos pues, de modo que los que son de fe son bendecidos de modo que los que son de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. ¿Ok? No hay mucho que explicar, ¿verdad? Que está muy claro. No tienes que hacer nada, simplemente creyó a Dios y le fue contado por justicia. Todo aquel que le cree a Dios entra como genuino heredero de la promesa hecha a Abraham y es hijo de Abraham, es pariente directo. No son los de la ley, son los gentiles.
La Escritura, previendo que Dios habría de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano esta buena nueva: en ti serán benditas todas las familias de la tierra. No hay mucho que explicar, está muy claro. De modo que los que son de fe, no los que son de la ley, porque la ley vino después, y vamos a hablar de la ley la semana que entra y va a ser interesantísimo. Y el servicio de la ley. De modo que los de la fe son bendecidos, alcanzan la bendición con el creyente Abraham. Versículo 10. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. ¿Por qué? Porque escrito está: todo aquel, maldito todo aquel que no permaneciera. ¿En cuántas? Oye, Señor, de las tablas de la ley, ya no hablamos de los 200 y feria de mandamientos, de la ley ceremonial, de la ley cívica y de la ley moral, ¿no? No, de Levítico y todas las santas convocaciones y los lavamientos. No, hablemos del decálogo del Éxodo 20. Si cumples 1 o 2 o 3, no, tienes que cumplir los 10 a la perfección. Por tanto, sabiendo nuestra incapacidad, ¿no? La palabra de Dios nos dice que todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Ahora, aquí voy a tomar unos minutitos, si me lo permiten. Aquí es donde viene probablemente el debate más profundo. Entonces, ¿la ley es mala? ¿La ley maldice? La ley es buena y el mandamiento es santo y justo. El problema no está en la ley. El problema está en que yo soy incapaz de cumplirla, ¿no? Romanos 8:1 son mis favoritos versículos para explicar esto. Y luego te voy a ir a 1 de Timoteo 1:8. Romanos 8, del 1 al 4 dice: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los cuales no andan conforme a la carne, el esfuerzo carnal de cumplir la ley, sino conforme al Espíritu, se han rendido a la gracia. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Y aquí viene el punto: porque lo que era imposible para la ley, por cuanto yo soy débil en la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de pecado, ¿no? Un cuerpo de pecado. Y a causa de mi problema y de mi incapacidad, que es el pecado, condenó el pecado en la carne de Cristo para que la justicia demandada por la ley se cumpla en mí, pero por la gracia. Que no ando conforme a la ley, conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu, ¿no? Porque el ocuparse de la carne es muerte, más el ocuparse del Espíritu es vida eterna y paz, ¿no? Es algo maravilloso. Así que ahora acompáñame a 1 de Timoteo 1:8. 1 de Timoteo 1:8. Estoy pendiente del tiempo y no me voy a pasar, no te preocupes, tú échale ganas. 1 de Timoteo 1:8. ¿Listo? Pero sabemos que la ley es ¿qué? A ver, dímelo, fuerte. Pero sabemos que la ley es ¿qué? Sí, condición previa. Aquí hay una condición para que la ley sea buena: si uno la usa legítimamente. O sea, hay una manera de usarla ilegítima y ahí ya no es buena. Y no es que la ley sea mala, sino que no te va a traer el beneficio deseado. ¿De acuerdo? Usarla ilegítimamente es usarla para quererte justificar delante de Dios. Ahí te mata. Ahí te pone bajo maldición. No porque la ley sea mala, sino porque tú estás destituido por tu naturaleza. Y la ley lo único que hace es decirte que estás, Romanos 3:23, destituido. Es la palabra maldición, ¿verdad? Destituido de la gloria de Dios. Sigamos leyendo 1 de Timoteo. Dice: legítimamente, conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, porque el justo, aleluya, porque el justo, muy bien, sino para los transgresores, los desobedientes, los impíos, pecadores, para los irreverentes, profanos, parricidas, matricidas, homicidas, fornicarios, sodomitas, secuestradores, mentirosos y perjurios, para cuanto se oponga a la sana doctrina según el glorioso evangelio del Dios bendito que a mí me ha sido encomendado. Mis hermanos, la ley es buena cuando le informa al hombre que está en graves problemas con Dios y toma su mano en esta revelación de su condición para llevarlo a Cristo. La ley es buenísima cuando confronta tu corazón, te muestra que eres pecador
y te ayuda para que veas la provisión de Dios en Cristo Jesús, por la gracia. ¿Entiendes? Pero si la ley la usas para justificarte y poner en deuda contigo a Dios, brother, te maldice. Volvamos pues entonces al versículo 10 de Gálatas. Porque todos los que dependen, déjame ponerle algo para que entiendan la palabra dependen. Porque todos los que dependen para justificarse, ¿verdad? De eso venimos hablando. De las obras de la ley están bajo maldición. Déjame ponerlo de otra manera. Así que todos los que dependen de Cristo, de la gracia y la fe en Cristo, ¿están bajo qué? ¡Gracias! ¿Están bajo qué? Pero los que dependen de la ley, ¿están bajo qué? Pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciera en todas. Tú puedes decir, yo honro a mi papá y a mi mamá y siempre veo por ellos, pero ¿amas a Dios sobre todas las cosas? ¿A tu prójimo como a ti mismo? ¿No hay ninguna codicia, ni mentira, ni falso testimonio en ti? Una de las cosas, y valiste, brother, en todas las cosas escritas del libro de la ley, para hacerlas, no para saberlas. El pueblo de Israel, ¿y dónde está esta maldición? Deuteronomio 27, 26, apúntala por ahí, ¿no? El pueblo judío se jactaba en su conocimiento, pero no se trata de conocer, se trata de hacer. Por lo tanto, como esto es imposible, abraza la gracia. Estoy a 2 minutos, pon atención. Dice, y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente, ¿por qué? Porque el justo, por la fe. ¿Dónde dice eso? Porque aquí Pablo dice que es evidente. Por lo tanto, este concepto no es el de Hebreos 11:6, que no sabemos de memoria, porque ese es el Nuevo Testamento. Esto está en Habacuc 2:4. Habacuc 2:4. Ya los profetas hablaban de sola fide o solo justificación por la fe. Y la ley no es de fe, sino que dice: el que hiciera estas cosas vivirá por ellos. Cristo nos redimió. Semillosos hermosos, compártanos a una voz. ¿Qué significa redimió? Rescató. Exacto, Hilario. Nos rescató. La ley me maldice no porque está mal, sino porque el que es incapaz soy yo. Pero Cristo me rescató de la maldición. Déjame decirlo de otra manera. Cristo me redimió del veredicto que pesaba sobre mí por la ley, que demandaba mi justicia en el perfecto cumplimiento de la ley. Cristo la cumplió 33 años y me la adjudicó por gracia, por medio de la fe. Si le crees, es tanto como si hubieras tú cumplido a perfección la ley de Moisés. Es increíble. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está: maldito todo aquel que es colgado en un madero. ¿Dónde está esta escritura? Deuteronomio 21, 23. ¿De acuerdo? Escrito está, en la misma ley de Deuteronomio estaba escrito: maldito. Cristo me redimió. Él pagó el precio de mi maldición, de mi destitución. Recuerda, la palabra maldición significa destitución. Estaba yo destituido. Y Cristo en la cruz del Calvario clamó: Dios mío, ¿por qué me has qué? Destituido, desamparado, te has apartado de mí. Estos son estos conceptos de maldición. Sí, la Biblia dice, porque escrito está: maldito todo aquel que es colgado en un madero. Cristo fue abandonado en la cruz del Calvario. En ese momento, pagando el precio de mi destitución eterna. Me redimió, me rescató. Versículo 14 y último. Para que en Cristo Jesús, ¿para qué? No la maldición, sino la bendición de Abraham alcanzase a los regios y a los chilangos también, a fin de que por la fe y solo por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Efesios 1, 13 y 14. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, con el Espíritu Santo de la promesa, que es la garantía, eso es lo que es una arra, ¿no? Un adelanto, una garantía, que es las arras de vuestra herencia, hasta la redención completa de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Oremos, hermanos. Te damos gracias, Señor. Ayúdanos a entender estas cosas y que una y otra vez, a través de las reflexiones en esta carta,
Recordemos el versículo 21, Señor. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley o cualquier sistema o merecimiento religioso humano fuese la justicia, entonces que alguien me explique para qué vino a morir Cristo. Así de simple. Gracias, Señor. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está: maldito todo aquel que es colgado en un madero, para que la promesa alcanzase a los gentiles por la fe. Te damos muchísimas gracias en el nombre de Jesús. Permítenos ser llenos de esta promesa a fin de que podamos vivir una nueva vida que influencie a muchos a refugiarse en tu gracia. En el nombre precioso de Jesús, Señor. Amén. Ponte una vez más de pie, mi bro. Dile: sublime gracia del Señor, que a mi pecador salvó. Fui ciego, mas hoy veo yo, perdido y él me halló. Dile: su gracia me enseñó, su gracia me enseñó a temer, mis dudas ahuyentó. Oh, cuán precioso fue a mi ser cuando Él me transformó. Dile: ya libre soy. Todos juntos, bro. Ya libre soy, Dios me salvó y mis cadenas Él rompió, y como un río fluye el perdón, sublime gracia, inmenso amor. Una vez más, todos juntos. Ya libre soy, y mis cadenas Él rompió. Sublime gracia, inmenso amor. Una vez más, tú solo, dile: ya libre soy, Dios me salvó y mis cadenas Él rompió, y como un río fluye el perdón, sublime gracia, inmenso amor, sublime gracia, inmenso amor, sublime gracia, inmenso amor. Muchas gracias, Señor, por darnos la capacidad de poder oír tu palabra, Señor. Muchas gracias por poner la fe en nuestra vida. Dale un aplauso al Señor, mi bro. Dios te bendiga. Estamos despedidos. Recuerda las instrucciones para salir.